¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles una vez más aquí en la Agenda en Red con su amigo Humberto Duarte, quien hoy tiene un tema importante y sobre todo pues bastante polémico, debido a que una vez más vemos un enfrentamiento entre los dos políticos que en la actualidad han sido lo más importante. Uno es Andrés Manuel López Obrador como tabasqueño y presidente de la República, y el otro también tabasqueño, Roberto Madrazo Pintado, exgobernador del estado de Tabasco y candidato a la presidencia en el 2006. Vamos a platicar de este tema porque creo que tiene mucho que ver con lo que está sucediendo en el país. Por un lado, se busca o se intenta un contrapeso por lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador, y por otro lado también la gran cantidad de personas que están a su favor y que están con él en una forma muchas veces apasionada, creo yo, más que pensante, muy apasionado. Y de eso vamos a platicar hoy, y les quiero decir también que todo esto que vamos a platicar tiene que ver con esta polémica y vamos a tratar de hacerla lo más certero posible, que no haya pues corrientes de izquierda o derecha, o más a favor del PRI o más a favor de Morena, sino que sea lo más central posible, que se trate de analizarla en una forma seria, sin apasionamientos, insisto, y que pueda servir para usted, para que conozca estos dos animales políticos, como yo le llamo, que han surgido de esa tierra tabasqueña. Así que vamos a segmentar un poquito este programa, lo vamos a hacer 3 o 4 programas de 10 minutos para que usted pues lo pueda analizar después de cada uno de ellos y podamos ir avanzando en este proceso que es bastante interesante, creo, en lo personal, muy interesante. Así que el origen y la verdadera confrontación va a ser el primer tema. El segundo tema va a ser el fraude electoral en el año del 94, cuando se confrontan estos dos políticos por la gobernatura de Tabasco y hay una presunción de un fraude electoral. También vamos a hablar de Madrazo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en esa elección del 2006? ¿Por qué fracasa? ¿Por qué cae tan terriblemente? Y eso lo vamos a comentar. Y por último, podremos hablar ya con un poco más de avance en este libro importante desde la óptica de lo que está pasando en México, que se llama La historia interminable, que lo acaba de publicar Roberto Madrazo Pintado. Así que vamos a hablar de esta rivalidad y cuál es su origen. Muchas gentes piensan que el origen de esta rivalidad data desde la elección de 1994 en el estado de Tabasco por esa gubernatura. Y no es así. Esta rivalidad data desde el año de 1988, cuando Andrés Manuel López Obrador toma partido, su partido, o sea, toma su elección de irse por la izquierda y simpatiza con Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, quien era también en la época de Salinas el candidato de oposición del PRI nacional. Así que Andrés Manuel López Obrador se va, insisto, por la izquierda. Su candidato es Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, y Roberto Madrazo, contrario, pues siendo priista y haber sido incluso pues diputado federal, bueno, muchos cargos ya en ese partido, pues también toma por el lado de la derecha o centro, no sé cómo quieran ver al PRI, pero así lo hace Roberto Madrazo, y va por Salinas de Gortari, Carlos Salinas de Gortari, o sea, va por el PRI. El problema que había en ese entonces es que la gente, la división que hacía era de que, bueno, Cuauhtémoc Cárdenas, ¿qué ofrecía como candidato? Aparte de esa lucha democrática que era su emblema, pues él pues simplemente hacía que, por un lado, se iba con un señalamiento que era muy insistente, que él iba por un gobierno pues que iba más que nada para una economía cerrada totalmente, y en cambio Salinas iba por una apertura de la economía para darle a los inversores extranjeros y nacionales certeza en la inversión, en su inversión. Y todo esto, bueno, pues fue creciendo y creciendo, pero hay que decirlo que en ese año de 1988, pues estaba disputándose en Tabasco la elección. Eso fue en el año del 88, insisto, en donde Andrés Manuel López Obrador
debido a ese proceso que tuvo dentro del PRI y que para muchos fue admirable, un servidor así también lo observa, de cómo renuncia a un cargo de oficial mayor del gobierno para estar pues con su objetividad y su pensamiento político como el de hoy, y deja ese cargo porque era un cargo de consuelo debido a que lo acababan de sacar políticamente del PRI, que como presidente de ese partido, debido a que los 17 presidentes municipales, que todo emanaban del PRI porque era un partido pues solo, no tenía competencia en Tabasco, esos 17 presidentes municipales no les gustó que Andrés Manuel López Obrador le haya dicho que como emanaban del PRI y él era el presidente del PRI, se tenían que comportar bien, tenían que ser claro y transparente en las cuentas públicas, tenían que dejar la corrupción de lado y por lo tanto el PRI iba a ser un partido que estuviera fijándose, observador de las acciones de gobierno de estos 17 presidentes municipales. Lógicamente que no les gustó, no les pareció, y le exigieron al gobernador que por favor lo hiciera de lado y que le buscara otra chamba, pero que dejara trabajar a ellos como pues presidentes municipales independientes, porque así lo marca la ley. Pero bueno, este cargo que se le ofreció de oficial mayor, simplemente Andrés Manuel dio las gracias y se separó del PRI y renunció al PRI. De ahí se fue como candidato en la siguiente elección por el Frente Democrático Nacional, en donde un 9 de noviembre del 88 pues había elecciones y se tenía que enfrentar al aparato de gobierno y también al candidato priista, que era pues un PRI, insisto, sin mucha oposición. Ahí en la otra parte estaba Salvador Neme Castillo, y quien, bueno, era el contendiente de Andrés Manuel López Obrador. Se va a la elección por parte de estos dos políticos, muy joven Andrés Manuel López Obrador, y ahí es donde comienza a aparecer ya Roberto Madrazo Pintado. Roberto Madrazo Pintado en esa elección era presidente del PRI estatal y lógicamente, bueno, él estaba haciendo su trabajo partidista con un candidato como Salvador Neme Castillo. En esa elección, Andrés Manuel López Obrador logra tener una cantidad mínima de votantes, con un 20.9% de personas que votaron por él, y Salvador Neme Castillo gana la elección con un 78.3% de sufragios a su favor. Y esa diferencia tan abismal, bueno, no paró a López Obrador para exigir de inmediato la anulación de la elección, porque para él había habido fraude. Lógicamente esto no prosperó, primero que nada porque la diferencia era abismal, insisto. Posteriormente hay una verdadera confrontación. Esta se da cuando Roberto Madrazo Pintado es siendo presidente del PRI estatal en el 93, recibe a Luis Donaldo Colosio como candidato y después ya como presidente del PRI va y busca la candidatura a la gubernatura del estado de Tabasco. Allí, para que llegara Roberto Madrazo a esa gubernatura, tuvo que pasar por encima de Ernesto Zedillo, quien había sido ya electo como el candidato emergente, podríamos llamarle, debido al asesinato de Luis Donaldo Colosio. Y allí, en ese dimes y diretes, Roberto Madrazo remando contra corriente, pues aparece Manuel Gurría Ordóñez como gobernador en ese momento, y Zedillo, que ya pensaba moverle el tapete a Roberto Madrazo para que no fuera el candidato, bueno, Manuel Gurría Ordóñez, con una gran serenidad, le pide a Roberto Madrazo que tenga paciencia, que no se altere, que va a hablar con el presidente. Logra contactar Manuel Gurría con Ernesto Zedillo, y en esa ocasión le dice a Zedillo que antes de que muriera Luis Donaldo Colosio ya había un acuerdo entre el gobierno de Tabasco y Roberto Madrazo para que él fuera el candidato, que no había por qué romper lo que pretendía y aceptaría en vida Luis Donaldo Colosio. Así que Ernesto Zedillo en ese momento se hace a un lado, se quita, acepta la candidatura de Roberto Madrazo, y ya Roberto Madrazo viene ya prácticamente a contender contra Andrés Manuel López Obrador. En ese entonces, en el año
de 94, se vieron las caras, cada quien con sus respectivas propuestas, respectivos equipos de trabajo, Roberto Madrazo Pintado y Andrés Manuel López Obrador. Todo esto que les estoy comentando tiene mucho que ver con lo que pasó después, sobre lo que ocurrió cuando después de esa contienda, cuando llegan los dos al frente y Roberto Madrazo gana con el apoyo del PRI y de la alianza que traía, el 57.5% de votos a su favor. Mientras que Andrés Manuel López Obrador queda con un 38.5% de los votos de las personas que votaron y confiaron en él, en esa izquierda, centro, podría yo llamarle, con la que contendía Andrés Manuel López Obrador. Ahora, dentro de esto que estamos platicando, hay que ser honesto y decirles a ustedes que vamos a platicar en la próxima emisión de lo que pasó en esa campaña, las denuncias que existieron por parte de López Obrador y también quiénes intervinieron y quiénes empujaban por detrás a Ernesto Zedillo, que era, recuérdese usted, ya el presidente, para tratar de quitar de en medio a Roberto Madrazo Pintado y dejarlo fuera de la gobernatura. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué ocurrió? ¿Quiénes estaban detrás? ¿Qué ocurrió con las investigaciones de las supuestas cajas que fueron entregadas allá en la capital y en el Zócalo para que se diera la anulación, o se buscara la anulación de esa elección de 1994? De eso vamos a platicar en la próxima edición de este su programa de la Agenda en Red. Y si les gustó el programa, les voy a rogar, si pueden ponerle me gusta, pueden compartirlo, o mínimo, le pediría yo, se suscriba a este canal de la Agenda en Red como Humberto Duarte. Por YouTube, estamos también en Facebook, y estamos en Instagram, y estamos en Twitter. Por todos esos lados vamos a transmitir este programa y esperamos que usted, insisto, nos apoye con su ayuda para que podamos estar con usted en la próxima edición. Le quiero comentar que si usted se suscribe a mi canal, la próxima emisión, y usted toca una campanita que está ahí, la próxima edición que hagamos, se le avisará con tiempo para que usted no se le olvide que ya estamos de nueva cuenta en ese programa de la Agenda en Red. Amigos, pues gracias por esta presencia, estuvieron con un servidor y insisto, les agradezco mucho, espero que les haya gustado este programa. Faltan tres más, así como el de hoy. Gracias, hasta la próxima.